y buenos atardeceres. Bueno, en primerísimo lugar, agradecer a María Bernat por una parte fundamental y a Blanca García el que yo en primer lugar el que yo pueda estar aquí, y también todos nosotros. Yo había leído en varias ocasiones el libro de María, y sin embargo cada lectura, y esta ha sido la última que hice hace un par de días, viniendo por la tarde, que no había nadie, lo fui viendo tranquilamente, fue una lectura también diferente y desde luego para mí muchísimo más rica. Yo entendí más cosas y casi las sentí, cada vez las voy sintiendo. No sé si es porque voy bailando algún tango más y me va dando más información sobre el texto. O sea que aquí tendríamos que ver que la obra es una obra en muchas dimensiones, incluso que nos saca de la obra y nos lleva a un imaginarium de la danza. Es decir, estamos aquí viendo todo aquello y comprendiéndolo, ¿no? Bueno, tal vez el tango argentino y el cante jondo sean una sentimentalidad sobrecogedora, comunicarse con el corazón, una lujuria expresiva, la fraternidad y la orfandad de los hombres, el orgullo de ser, el amor a la vida, rumia del dolor, temperatura tórrida, seísmo perturbador, más que comunicación, comunión, honda y oscura turbulencia expresiva, sufrimientos del inconsciente colectivo, los pies de alguien que taconea sobre el suelo como llamando a los muertos o a la vida, alivio nacido contra el infortunio testarudo, alivio nacido contra la desgracia que crece hostil y tropical en las zonas más selváticas de la vida, consuelo acongojado, afán por la libertad. De todo lo que sea el tango y el cante jondo nos van a hablar, en primer lugar, Antonio García Olivares, y después Miguel Ropero, a continuación Miguel Ropero Núñez. Más o menos estarán dando su información y estaremos con cada uno de ellos unos 30 minutos aproximadamente, y a continuación pues todas las interrogantes, que serán muchas, y preguntas y aclaraciones, las podremos tener en un coloquio en el que intentaré moderarme. Bueno, bien, Antonio García Olivares, bueno, es un físico, es un sabio. Los sabios no están tan distantes de nosotros, a veces están muy cerca, que en su trabajo de investigación, formando parte del Centro de Investigaciones Científicas y sociológicas, pues se ha hecho trabajos tan importantes y que nosotros recordaremos rápidamente, como investigar la profundidad, la cantidad de petróleo, por ejemplo, que había en un barco hundido muy cerca de Galicia, y toda su problemática, entre esas investigaciones, por ejemplo. Y, en fin, investigar también los efectos que tienen las partículas que están dentro del núcleo de la materia, es decir, los problemas radiactivos y los problemas que nos complican en la vida de la materia,
a nosotros. También todo eso lo he investigado. Pero además de todo esto y hacer unos estudios muy interesantes sobre epistemología y sobre lenguaje, además de eso, claro, resultó que hace 6 años empezó a bailar el tango. Y ahí vemos cómo el tango y el baile del tango nos lleva a variar también y a modificar los caminos de la investigación. Se transforma en una investigación cualitativa, absolutamente cualitativa, próxima a la realidad. Y de allí, pues bueno, los estudios que ha hecho son muchísimos, profundos, y sobre todo, bueno, en uno de ellos yo cuando lo leí dije, caramba, aquí sí que he trabajado. Que se han analizado las letras de 6.000 y pico tangos. Bueno, pues entre los muchos estudios de ciencias sociales, pues he estudiado el concepto del cambio estructural de las ciencias sociales, sobre la estabilidad estructural del capitalismo, sobre la evolución de la complejidad, modelos evolutivos complejos en ciencias, tensión en el sistema de metáforas epistemológicas de la cultura contemporánea, que yo no lo he podido leer, pero debe ser interesantísimo, creo que no lo va a enviar, seguro. Y además de esto, luego otros trabajos de investigación, uno de ellos, que os tiene publicados, se titula ¿Qué nos dicen los tangos sobre la vida? La filosofía de los cantes desgarrados, una epistemología popular. También un estudio también profundo, que es el que nos va a presentar aquí, y un análisis, digamos, sociológico de qué es el tango, y que creo que responderá, aparte de las preguntas que en principio yo le he hecho sobre el tango. Así que entonces, complejo tema, ¿no?, que es el amor, pues tiene ahí una cantidad de información potencial enorme, ¿no? Los tangos se preguntan insistentemente qué es el amor, por qué se sufre tanto de amor y cómo manejar esa complejidad que tiene el amor, ¿no?, y salir vivo del intento, ¿no? El objetivo aquí de esta charla breve, me gustaría hablar esencialmente de este segundo gran tema, que es el amor, aunque nos llevará también al primero, como veremos. Entonces, para eso, para analizar lo que nos dice el tango sobre el amor, qué nos dice el tango, qué podemos aprender del tango sobre el amor, lo que me gustaría es plantearme cuáles son las metáforas que utiliza el tango para hablar de este complejo tema. ¿Por qué precisamente las metáforas? ¿Qué tienen de especial? Bueno, las metáforas son importantes esencialmente porque condicionan el modo como los individuos de una cultura conciben las cosas que les rodean. Esta capacidad cognitiva, esta capacidad creadora de significado que tiene la metáfora ya fue enfatizada primero por Nietzsche y luego por otra serie de filósofos, Derrida y otra serie de investigadores, tanto lingüistas como sociólogos, investigan intensamente sobre esta capacidad creadora de significado que tiene, ¿no? Entonces es un tema que está en auge actualmente, en sociología del conocimiento, por ejemplo. Entonces, el propio Lakoff, por ejemplo, es un gran teórico de la metáfora, ilustraba esta capacidad creadora de significado que tiene la metáfora con un ejemplo muy sencillito, y es una metáfora que utilizamos habitualmente en nuestro lenguaje cotidiano, prácticamente sin darnos cuenta de ella, una metáfora implícita que es la que nos dice, al menos en las lenguas occidentales, la que nos dice que una discusión es algo parecido a una batalla o a una guerra. Es una metáfora implícita que aparece en expresiones muy cotidianas. Por ejemplo, ataqué los puntos débiles de su argumento, su posición era indefendible y expresiones parecidas. Entonces, lo que Lakoff se planteaba era una especie de ejercicio mental. Decía, en un bonito libro que está editado, traducido al castellano, que se llama Metáforas de la vida cotidiana, planteaba este ejercicio mental. Decía, ¿qué pasaría en una cultura alternativa a la nuestra, en la cual la gente analizara las discusiones no en términos bélicos, como solemos hacer nosotros, sino concibiera las discusiones como una especie de danza? Entonces, decían, en ese caso concebirían, lo que harían al discutir es algo completamente diferente a lo que hacemos nosotros al discutir. Porque no se trataría en ese caso de atacar los puntos débiles de nadie ni de defender las posiciones de nadie. Lo que se trataría más bien es de acompasar los argumentos de uno con los argumentos del otro, sincronizar esos argumentos mutuamente para generar algo estéticamente aceptable. Incluso generar una evidencia, una verdad que podría ser válida, no universalmente, como tendemos nosotros a pensar que es la verdad, verdades universales, no, sería una verdad local para el aquí y el ahora de esta situación. Con lo cual ya vemos con este sencillo ejemplo cómo las consecuencias cognitivas que tiene el utilizar una metáfora determinada en lugar de otra tiene consecuencias importantes
Y esa conclusión la generaliza Lakoff y Johnson y dicen, en general ocurre eso. Dice, el que una cultura tenga a su disposición un conjunto determinado de metáforas y no otro alternativo, de una manera condiciona, de una manera crucial, la manera como esa cultura concibe las cosas que le rodean. Otro gran teórico de la metáfora es Kovács, el húngaro Kovács, es un lingüista. Ha estudiado no ya la metáfora en sentido teórico como Lakoff, sino específicamente el tema que nos trae aquí ahora, y es cuáles son las metáforas que utilizan las lenguas europeas cuando tratan del amor. Entonces Kovács llegaba a la conclusión de que hay aproximadamente poco más de media docena de metáforas que son comunes a todas las lenguas europeas cuando hablan del amor. Aquí en esta transparencia, en esta diapositiva, he puesto tres de ellas, tres ejemplos de esas media docena de metáforas. La primera de ellas se trasluce en expresiones habituales como estas de estoy lleno de amor, esta relación no me llena, por ejemplo, y induciría de alguna manera al hablante a concebir el amor como una especie de fluido con capacidad de impregnarte total o parcialmente. Un segundo ejemplo sería las expresiones tipo estaba sedienta de amor, que, digamos, inducirían al hablante a concebir el amor como algo más que un fluido, una especie de nutriente, y por tanto algo con capacidad, con importancia biológica incluso, ¿no? Un tercer ejemplo sería la metáfora de origen platónico de la media naranja, que induciría al hablante a concebir el amor como una unidad de dos partes complementarias que una vez que se establece es muy difícil de romper, ¿no? El tango participa de todas estas metáforas, dado el origen social de inmigrantes europeos que tienen que crearon esta danza y esta cultura tanguera. Sin embargo, añade a este conjunto de metáforas un conjunto enormemente rico de metáforas de origen propio, algunas de las cuales han pasado también a nuestra cultura, por supuesto. Pero en principio ese conjunto de metáforas que genera el tango para hablar del amor crea una imagen, crea una visión sobre el amor que es enormemente rica y con muchísimas connotaciones filosóficas. Y es lo que me gustaría, de alguna manera, resumir aquí en muy breve espacio de tiempo. ¿Qué nos dice el tango sobre el amor? Pues bien, el tango nos dice que el amor, en primer lugar, la relación amorosa es una especie como de palacio. Y eso se transparenta, se trasluce en formas de hablar tangueras habituales como el amor es un castillo, el palacio de mis sueños, príncipe fui y tuve un hogar y un amor. Una especie de palacio. Es un palacio, es un lugar que además, ese palacio, ese castillo, es un lugar construido entre dos, tal como se traslucen expresiones habituales tangueras que dicen construyamos entre los dos un mundo nuevo, expresiones análogas. Además, ese lugar construido entre dos tiene una propiedad muy particular, que es que nos protege del mundo exterior. Y eso se trasluce también en muchas expresiones. Por ejemplo, volvamos a nuestro nido, todo ha pasado, cierra tus ojos, descansa en mis brazos, estamos aquí lejos de ese mundo cruel. Esta expresión Además, ese lugar construido entre dos es un lugar donde poder embriagarse. Este tema de la embriaguez, la metáfora de la embriaguez, es una metáfora central en el tango, porque aglutina alrededor de ella otras muchas metáforas relacionadas. Se trasluce esta metáfora de la embriaguez en muchas expresiones. Por ejemplo, tu boca que embriaga, embriágame con tus besos, la vida es corta y hay que vivirla dejando a un lado la realidad. En esa expresión última, por ejemplo, se trasluce un poco el objetivo de esa embriaguez, que sería el de crear una alternativa a la sordidez de la realidad cotidiana, ¿no? De la vida real. Además, ese lugar construido entre dos donde poder embriagarse, ¿de qué nos embriagamos en ese sitio? Pues sí, nos embriagamos de la magia del amor. Este tema de la magia es frecuente no solamente en las letras de los tangos, sino también en las propias lenguas europeas. Y la utilizamos prácticamente sin darnos cuenta, en expresiones habituales como me encanta esa mujer o está encantada. Pasa que muchas metáforas, de tanto usarlas, uno olvida que se trata de metáforas. Se convierten casi en expresiones habituales que consideramos no metafóricas, ¿no? Nietzsche fue uno de los que se dio cuenta de ello y dijo, incluso la ciencia está llena de metáforas que la ciencia ha olvidado que lo fueron, ¿no? Pues bien, esa magia, ese encantamiento nos hechiza. Y ese hechizo, en algunos casos extremos, puede llegar a enloquecernos o incluso a enfermarnos. Eso se trasluce en expresiones, esas metáforas, como la de tus ojos que hechizan y que perturban mi razón. O en expresiones como la enfermedad del amor. Ambas metáforas convergen hacia una tercera, que es también frecuente no solamente en el tango, sino también en las lenguas europeas. Y es la metáfora que concibe el amor como una especie de fuerza irracional que tiene capacidad de perturbar el estado normal de la persona, tanto el estado mental como el propio estado físico.
Por otra parte, esa embriaguez, ese hechizo, esa magia, nos impregna. Y no nos impregna de una manera cualquiera, sino que nos impregna como si se tratara de un brebaje o incluso de un veneno. Y eso aparece en muchas expresiones. Por ejemplo, decí por Dios que me has dado, como si lo que me hubieras dado es una especie de potingue mágico, ¿no? Que me ha cambiado tanto, ¿no? O sírveme en la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Aquí se ha convertido en un veneno. Esta expresiva frase es de un tango de Calamaro. Jóvenes que siguen haciendo tangos, aunque sean personas del mundo del rock, ¿no? En sus pupilas guarda el veneno de la pasión. Pues bien, esta magia tiene la capacidad de iluminarnos como si fuera con una luz. Y esa luz es una luz ambivalente, porque en muchos casos esa luz, esa magia que crea una luz que nos ilumina, esa luz en muchas ocasiones se convierte en una guía en el camino de la vida, con lo cual se convierte pues en una ayuda en esa vida que el tango concibe esencialmente como un camino difícil, ¿no? Pero en otros casos puede volverse en contra nuestra salud, porque puede llegar a enceguecernos o incluso convertirse en un espejismo, con lo cual de alguna manera es la embriaguez del amor que crea esa magia que nos ilumina, es una embriaguez con la cual hay que andarse con cuidado. De alguna manera es ambivalente, ¿no? Puesto que igual nos puede ayudar a constituir una luz que nos guía, como constituirse en una fuente de engaño, ¿no? Un espejismo. Pues bien, esa especie de hechizo crea en nosotros ilusiones o fábulas e ilusiones que en el peor de los casos llegan a convertirse en un engaño mutuo en la propia pareja. Esto de las ilusiones y las fábulas aparece en muchas expresiones. Por ejemplo, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor, en la cual se trasluce pues, la naturaleza esencialmente, un poco derivado de esa naturaleza construida entre dos, que tiene esa especie de paraíso artificial, pues deriva también el hecho de que sea un tanto irreal la construcción. Entonces, esa fábula, ese conjunto de ilusiones que crea ese mundo artificial, en algunos casos se llega a convertir incluso en un engaño mutuo, como esta segunda expresión de miénteme, ¿qué importa? La vida entera es una mentira. Es decir, llegan a ser conscientes los propios sujetos de esa especie de construcción artificiosa, artificial, que se puede llegar incluso a convertir en una sencilla mentira consciente mutua que se utiliza un poco para pasar el tedio de la vida, ¿no? Pues bien, dentro de esa especie de paraíso artificial construido entre dos, que nos protege, dentro del cual nos podemos embriagar con la magia del amor que nos ilumina, etc., dentro de ese paraíso artificial, el amor puede nutrirse, puede crecer, puede desarrollarse, puede madurar, puede enfermar o puede morir. Todas estas son expresiones habituales incluso en las lenguas europeas. Nuestro amor ha madurado, nuestro amor está enfermo, nuestro amor ha muerto. Las utilizamos casi sin darnos cuenta, ¿no? Son metáforas. Entonces, deducimos de este conjunto de expresiones que estamos concibiendo el amor como una especie de ser vivo. Está creciendo dentro de este entorno que estamos creando, ¿de acuerdo? Pues bien, este paraíso artificial, por otra parte, es algo parecido, es de suma fragilidad. Un poco acorde con su naturaleza construida entre dos por personas limitadas, es algo parecido a un castillo de naipes o una burbuja de cristal, como dicen otras expresiones. Es decir, es algo sumamente frágil y, por tanto, hay que tratarlo con enorme delicadeza para evitar que se venga abajo. Un poco consecuente con esa naturaleza construida y limitada que tiene, ¿no? Un poco como la expresión tanguera esta de la dicha es un castillo con un puente de cristal, camina suavemente si lo quieres alcanzar. Y consecuentemente con esta naturaleza frágil que tiene esa construcción, hay que apartarla de las excesivas perturbaciones exteriores, incluso de la excesiva luz. Y esto se trasluce en esa especie de ambiente crepuscular, de penumbra que tienen muchos tangos que hablan de temas amorosos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, a media luz los besos, a media luz los dos. Un poco como si hubiera que proteger de la excesiva luminosidad incluso ese mundo construido dentro del cual queremos crear nuestra propia realidad, ¿no? Porque a la menor perturbación se puede venir abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mundo siempre ríe y es muy calumniador. Es decir, el mundo siempre se concibe como una fuente de perturbaciones exteriores. Vemos que el tango, por tanto, enlaza un conjunto de metáforas de una manera además parcialmente coherente, lo cual es bastante sorprendente, porque las metáforas de la vida cotidiana habitualmente son inconsistentes unas con las otras y se contradicen parcialmente. Vemos que el tango, sin embargo, tiene una cierta coherencia, con lo cual, digamos, está en un punto intermedio entre las metáforas de la ciencia, que son metáforas que son extremadamente coherentes y consistentes entre sí,
y las metáforas de la vida cotidiana del habla habitual, que son bastante incoherentes y se contradicen mutuamente unas con las otras, ¿no? Las metáforas que utiliza el tango para hablar del amor son relativamente coherentes, con lo cual tienen una cierta capacidad filosófica, por eso son todas sugerentes, ¿no? Crean una especie de imagen filosófica de lo que es el amor, ¿no? Que al mismo tiempo no es tan simplificado como las de la ciencia y por tanto se puede aplicar a un tema tan complejo como el amor. Si fueran súper coherentes esas metáforas, seguramente no tendría la capacidad de abordar un tema tan complejo. Entonces está en un punto intermedio, ¿eh? No demasiado coherente, pero tampoco demasiado poco. Pero no se queda el tango ahí, ¿no? No se limita a hacer una descripción muy filosófica y vívida y metafórica de lo que es la relación amorosa y el amor, ¿no? Sino que va mucho más allá, porque nos proporciona un conjunto de actitudes con las cuales poder afrontar las personas de carne y hueso las complejidades que tiene ese amor y poder salir vivo del intento, ¿no? Un poco poder sacar lo mejor posible del amor, ¿no? Y de las muchas recomendaciones que hace el tango, hay 4 de ellas que yo destacaría porque son precisamente 4 que también recomienda el tango cuando aconseja a la gente de cómo hacer frente a la dureza de la vida cotidiana. Esas 4 grandes actitudes las he resumido aquí bajo estos epígrafes. La actitud que he llamado bodeleriana, la actitud romántica, la actitud nietzscheana, la actitud que podríamos llamar perspectivista desapegada. ¿En qué consistirían esas actitudes que el tango recomienda, tanto para la dureza de la vida como para el amor? La actitud bodeleriana, en primer lugar, esencialmente consistiría en disfrutar de la embriaguez amorosa mientras dure, pero siempre siendo conscientes de su naturaleza esencialmente artificial y volátil. Y en el momento en que esa embriaguez se derrumbe, debido a su esencial naturaleza volátil, embriagarse una vez más, ya sea pues con otras personas, ya sean en otros ambientes, ya sea incluso con otro tipo de embriaguez, en el peor de los casos. ¿Por qué le hemos llamado bodeleriana? Esencialmente porque fue el gran escritor francés Charles Baudelaire el primero en proponer esta actitud de una manera explícita. Lo hizo en un texto célebre suyo que dice así, dice: es necesario estar siempre ebrio, todo consiste en eso, es la única cuestión. Para no sentir la fealdad del mundo y la horrible carga del tiempo que dobla tus hombros y os encorva hacia la tierra, es necesario embriagarse sin respiro. ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como desee, pero embriáguese. El propio Charles Baudelaire intentó hacer suya esa actitud y también la comenta en múltiples poemas suyos, en los que habla de los paraísos artificiales, etc. El tango recoge esa actitud, pero añade como embriaguez fundamental la embriaguez amorosa, aunque también habla de otras, como la embriaguez de la poesía, la embriaguez del vino. La embriaguez de la virtud habla poco el tango. Pero bueno, la segunda gran bloque de actitudes que recomienda el tango sería la actitud romántica. Esencialmente consistiría en disfrutar de la expresión de los sentimientos desbordados que el amor y la vida ponen en juego y hacer una obra de arte de esa expresión. Para hacer una obra de arte de esa expresión de sentimientos, la atención a los pequeños detalles cotidianos puede ser fundamental, como aparece en la imagen esa. Pero tan fundamental como esa atención es la no atención al qué dirán y a las modas exteriores, que es un poco la recomendación de Rousseau y de otros románticos. Eso el tango lo recoge y además lo dice explícitamente en muchos tangos. Una vez que hayas montado tu paraíso artificial con tu pareja, no atiendas en ningún momento a lo que dice el mundo exterior, que siempre te lo presenta como una fuente de alteraciones. Concéntrate en lo que tú y tu pareja consideréis ética y estéticamente valiosos, y nada más. La tercera gran actitud que recomiendan muchos de los tangos es lo que podríamos llamar actitud nietzscheana. Esta actitud consistiría básicamente en afirmar la vida, pero incluso en sus aspectos más duros e impermanentes, es decir, no solamente en sus aspectos positivos. ¿Por qué? Pues porque no se puede diseccionar los aspectos duros de los aspectos positivos de la vida sin matar la vida misma. Es decir, vienen inextricablemente unidos. Es como en la expresión tanguera de sufrir por una mujer es la dicha de vivir. El vivir y el sufrimiento amoroso son casi sinónimos y es imposible diseccionarlos. O la expresión de volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir intensamente. ¿Por qué? Porque el vivir y el equivocarte son casi sinónimos. Es decir, están dentro de la propia naturaleza de las cosas y no se pueden separar. Hay que tomar la vida tal como viene y tal como es, y sería artificial tratar de plantearse una vida idealizada.
Eso Nietzsche fue el primero en darse cuenta. La vida es una equivocación permanente y hay que aceptarlo y partir de ahí para tratar de superar las situaciones, ¿no? Claro que esa afirmación continua, tanto de los aspectos positivos como de los más duros, requiere una gran valentía. Y no solamente una gran valentía, sino una gran fuente de energía interior. El propio Nietzsche hay quien dice que ese intento que tuvo él de afirmación permanente de todo lo negativo, tal como venía, le supuso un desgaste permanente y fue uno de los factores que pudo contribuir a su locura final. Es decir, que de alguna manera sería una actitud que sería adecuada para los caracteres más valerosos, no necesariamente para cualquier tipo de temperamento. ¿De acuerdo? Finalmente, una cuarta actitud que muchos otros tangos recomiendan es la que aquí hemos llamado actitud perspectivista desapegada. Consistiría esencialmente en aprender a detectar la doble cara que tienen las cosas. Es decir, las cosas no están ahí fuera, exteriores, definidas de una vez por todas, de una manera objetiva, como nos dicen las instituciones científicas, etcétera, ¿no? Sino que las cosas tienen una cierta ambigüedad. Y la perspectiva que el propio sujeto tome a la hora de interaccionar con esas cosas determina de una manera crucial la coloración, el tono que toman finalmente, la concreción que toman finalmente esas cosas exteriores. Por tanto, el sujeto tiene una libertad última, que nadie le puede quitar, de tomar una perspectiva trágica o tomar una perspectiva cómica sobre las cosas, por ejemplo. Tal como la expresión tanguera esta de el duende de las risas camina a su costado, del otro lado un ángel que no sonrió jamás. Es decir, todos tenemos esa capacidad, acorde con la ambigüedad de las cosas, tenemos también una cierta dualidad que es esa que la provoca la propia libertad interior que tenemos a la hora de tomar perspectivas en relación a las cosas que nos sobrevienen. Y es muy interesante esta actitud recomendada por muchos tangos, porque de alguna manera enlaza con lo que sería la teoría del conocimiento que tiene el tango, y que curiosamente, cuando se analiza, coincide en gran parte con la teoría del saber que afirma muchas coplas flamencas. Tanto para el tango como para muchas coplas flamencas, el saber que importa, el saber auténtico, el saber que realmente importa, es el que uno mismo percibe. Es decir, hay una fuerte desconfianza hacia los saberes oficiales y hacia las instituciones. Y yo creo que eso no es casual. Esa coincidencia entre tango y flamenco yo creo que deriva del origen social que tiene ambos tipos de expresión musical. Tanto en un caso como en el otro, se trata de grupos desarraigados, por tanto expulsados de las instituciones, que han sido colocados en situación prácticamente de supervivencia física. Tanto el flamenco de origen gitano como el tango de las primeras décadas del siglo XX, del desarraigado inmigrante europeo. Entonces, ese tipo de personas se sienten obligados a arreglárselas por sí mismos y no confían en saberes abstractos, solamente confían en saberes que hayan sido corporizados a través de su experiencia directa con las cosas, un poco derivado de esa necesidad de supervivencia física, ¿no? Entonces, para este tipo de filosofía que se crea en este tipo de situaciones, no hay una realidad oficial y única, sino que el sujeto es capaz de iluminar con su propia verdad, o sea, con la ayuda de su corazón, la tonalidad final de las cosas. Y claro, este tipo de teoría del conocimiento, este tipo de concepción del saber, tiene el inconveniente de que es muy subjetiva, pero tiene una gran virtud, y es la gran libertad que proporciona al sujeto, en el sentido de que el sujeto siempre tendrá consigo la íntima libertad de enfocar cualquier cosa que le sobrevenga con el duende de la risa o con el duende que no sonríe jamás. Y esa libertad última nadie se la puede quitar. Me gustaría terminar con una frase que me parece muy hermosa y que se debe a Silvio Rodríguez, y que dice así: que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Yo creo que viene muy a cuento, porque si hay alguien que pueda atreverse a decir una cosa como esta, es alguien sin duda alguna sería el tango, por la gran extensión y profundidad que ha dedicado siempre al tema amoroso. Además, el tango siempre se ha presentado a sí mismo, incluso en muchas letras explícitamente, como un amigo y un consejero del que sufre, especialmente el que sufre de desamor. El tango es consciente de que una gran parte del sufrimiento que la vida nos da es sufrimiento amoroso, pero de alguna manera consuela al que sufre de amores, porque le dice que su desamor no es algo único, sino que es un caso particular de una realidad que es universal y que siempre estará ahí, independientemente de su sufrimiento concreto. Generalmente, cuando sufrimos de desamor, hay una tendencia
frecuente en nosotros y es pensar que de alguna manera nuestro sufrimiento procede como de una insuficiencia nuestra. Sin embargo, el tango nos dice continuamente que de eso nada, que en todo caso procede de una insuficiencia de la condición humana en general. El sufrimiento que tú crees que es tuyo lo han tenido miles que tú igual, y volverán a tenerlo miles una vez que tú no estés. Entonces, de alguna manera, te repite una y otra vez, no te recrimines tanto, no tienes la culpa de estar vivo, no tienes la culpa de haber nacido, sencillamente limítate a vivir, no hay más.